Hola Lilita, hola Héctor, María, hola Mechita, ¿cómo están? Buenas noches, qué lindo siempre es ver caras conocidas en este momento extraño donde uno está hablando, siente que está hablando solo. Hola Betiana, hola Ricardo, lindo volver a encontrarnos, esta semana nos encontramos mucho, mucha conexión. Buenas noches, hola, ¿cómo están? Hola Liliana, espera un segundito que se están sumando. Hola Jessy, Betty. Bueno, enos aquí nuevamente. Les toca doble dosis de mí, espero que no se cansen esta semana, pero creo que no porque fue un festejo, creo muy sentido el de la otra noche y resonamos todos en un lugar muy similar, siempre conectados, tal cual. Bueno, les voy a empezar a contar un poquito de qué se va a tratar lo de hoy. Elegí un tema un poco controversial si se quiere, pero que a mí me parece que vale la pena pasar por ahí. Es un tema muy profundo que no vamos a agotar ni por mucho en este ratito, pero sí podemos como asomarnos un poco ahí, ¿no? Y ver qué nos propone. Y también escuchar lo que les pasa a ustedes con esto, por supuesto. Siempre es interesante que sea un diálogo, un ida y vuelta. Entonces, como anticipé por ahí, creo que en mis redes puse que íbamos a hablar hoy sobre bypass espiritual y las sombras del camino espiritual. Como esto es un espacio de lectura comentada, el libro que elegí es un libro de una autora muy interesante que se llama Mariana Kaplan, con C. El libro se llama Con los ojos bien abiertos y está en castellano, por suerte este se los puedo recomendar tranquila. Hola Dorothy, hola a todos. Entonces, este libro se llama, como les decía, Con los ojos bien abiertos, de Mariana Kaplan, y hace como un repaso, como esta autora ya ha hecho en sus libros anteriores, por las trampas, por así decirlo, las trampas del camino espiritual, los autoengaños, las confusiones, las sombras, que son a veces difíciles de ver, porque todo lo que está en este camino pareciera que brilla mucho, ¿no? Y a veces nos deslumbra, y nos deslumbran a veces nuestras propias experiencias o las cosas que escuchamos de otros, y es fácil perder el contacto con el suelo frente a tanto brillo y tanto atractivo que hay acá. Entonces, hay varios autores que vienen dedicándose a señalar, ojo con esto, ojo por acá. Y antes de leerles el texto, quiero decirles que esto no es solamente una advertencia liviana, sino que han habido en el mundo espiritual, sobre todo desde que Oriente llegó de una manera un poco así como muy masiva, allá por los años 60 70 empezó y después se profundizó en los 80 90, ¿no? Esto de traer maestros espirituales orientales a Occidente y que en un contexto tan distinto al que ellos conocen y para el cual fueron entrenados, cometieron graves deslices. No estoy con esto justificando lo que hicieron, me estoy refiriendo a los atropellos, a los abusos sexuales, económicos, a pedir regalos eh, tributos económicos a cambio de sus enseñanzas. Pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas en casi todas las tradiciones y esto lo podemos pensar como una circunstancia, un problema individual de tal y cual maestro, o lo podemos pensar con una mirada más amplia, que es lo que les propongo. Entonces, ahora sí les voy a leer algunos fragmentos de Con los ojos bien abiertos. El libro entero, digamos, hace muchos abordajes de lo que esta autora llama las enfermedades de transmisión espiritual y nombra por lo menos 10. Pero yo me voy a quedar con estas dos que son las más conocidas, que son el bypass espiritual y el materialismo espiritual. Entonces les leo. En realidad el autor que acuña el término bypass espiritual no es ella, es John Welwood, a quien ella cita de entrada. Entonces, el texto dice así. John Welwood, psicoterapeuta y discípulo durante mucho tiempo de Chogyam Trungpa Rinpoche, acuñó la expresión bypass espiritual para referirse concretamente a la dimensión psicológica del materialismo espiritual. El bypass espiritual, escribió, en este sentido, consiste en el empleo de ideas y prácticas espirituales para eludir las cuestiones personales y emocionales inconclusas, no consolidar nuestra frágil sensación de identidad y soslayar, en nombre de la iluminación,
nuestras necesidades, sentimientos y obligaciones evolutivas. El bypass espiritual, por tanto, puede ser considerado como una faceta del materialismo espiritual centrado en el uso inconsciente de los conceptos y las prácticas espirituales para soslayar, en lugar de sanar, nuestras heridas y eludir de este modo los retos psicológicos a los que deberíamos enfrentarnos. Ahora digo un poco más acerca de qué es esto de bypass espiritual y materialismo espiritual, pero les leo un fragmentito más. En otra parte del libro dice, el despertar religioso que no orienta al soñante hacia el amor, lo ha despertado en vano. Me encanta esta frase, que escribió la cuáquer estadounidense Jessamine West. Lo vuelvo a decir, el despertar religioso o espiritual, sumaría, que no orienta al soñante hacia el amor, lo ha despertado en vano. Por más profundo que sea el impacto provocado por las experiencias místicas y no duales, quizás el mayor de los cuales sea el iniciarnos a un compromiso vital con el camino espiritual y a una vida de servicio, no es lo mismo acceder a los estados no duales de conciencia que llegar a integrarlos. En esta enfermedad, vieron que ella habla de enfermedades de transmisión espiritual, les decía, en esta enfermedad el ego se identifica con las experiencias espirituales y tomándolas como algo propio, empieza a considerarse, en una forma de inflación del ego, artífice de las comprensiones que en ocasiones afloran en su interior. Y aunque en la mayoría de los casos esta enfermedad no dure indefinidamente, porque siempre cae, tiende a afectar durante mucho tiempo a quienes creen estar iluminados y o funcionan como maestros espirituales. Si me bancan, si me hacen el aguante, les leo un parrafito más y ya les cuento algunas ideas sobre esto. Hablando de Ram Dass, Ram Dass fue un maestro espiritual muy conocido, muy querido, que se fue a la India y volvió con este nombre sagrado, este nombre de su tradición. Y él escribió un libro que se llamó Be Here Now. Creo que en castellano era, ay, no me acuerdo el nombre en castellano en realidad, pero bueno, significa literalmente estate aquí y ahora, ¿no? Vivir en el presente. Y él tuvo un derrame cerebral en los últimos años de su vida y quedó bastante inmovilizado y con bastantes limitaciones de movimiento. Entonces, en una charla post derrame, post todo esto que le pasó, una noche un buscador espiritual muy sincero levantó la mano y le preguntó si todavía creía que la práctica de ser aquí ahora era el ideal más elevado al que aspirar. Ram Dass respondió entonces con mucha amabilidad, diciendo que todavía estaba de acuerdo a nivel esencial en la filosofía de ser aquí ahora, pero que su comprensión de ese ahora se había expandido hasta incluir la necesidad de hallarse presente desde todos los niveles de la experiencia, incluidas las emociones dolorosas, los desafíos interpersonales y el sufrimiento de la tierra, de sus habitantes y de sus líderes. Ahora creía, según dijo, que hay que aprender a estar presente con todo lo que existe en el aquí y el ahora, sin excluir absolutamente nada. El auténtico desarrollo espiritual nos obliga a admitir que hasta el compromiso a permanecer presente puede ser utilizado como una forma de evitación. Bueno, no leo más. Les cuento por qué este tema. Bueno, en realidad el por qué es porque me parece importante que lo pensemos, que lo tengamos en cuenta, pero como algo estuvieron escuchando, eh, hasta la espiritualidad, que parece eso que está como más allá, ¿no? Eh, de todo peligro, ¿no? Porque uno diría, bueno, de cultivar el desarrollo espiritual debiera ser algo positivo, ¿no? Sobre todo si entendemos a la espiritualidad como conectarse con algo que está más allá de uno, que se parece mucho al amor. No obstante, la forma en que se viene transmitiendo, sobre todo desde que empezó esto que llamamos la nueva era, ¿no? Que está por todos lados y cuyos conceptos circulan con mucha facilidad, empezamos a tomar el camino espiritual a veces como un atajo. Esta es una de las formas que toma el bypass, un atajo para no tener que ocuparnos de esos aspectos más antipáticos de la vida, ¿no? Como qué hago con mis emociones difíciles, qué hago con mi enojo, con mi tristeza, con mi envidia, con mi vergüenza, con mi impaciencia. ¿Qué hago con esas emociones? ¿Qué hago con las cosas que le pasan a mi cuerpo, que a veces me hacen sentir tan vulnerable, sea una enfermedad, sean los cambios que van sucediendo en el cuerpo en la medida que vamos envejeciendo? Si todo esto lo barremos, por así decirlo, bajo la alfombra, en aras de cultivar la espiritualidad y decimos voy a meditar, o algunos dirán voy a rezar, voy a encontrar una manera de trascenderlo y
hablo de trascender, perdón, quiero sacar un WhatsApp que hace ruido. Trascender, que es un término que se usa mucho en relación a la espiritualidad y por supuesto es un hermoso concepto que habla de ir más allá del pequeño yo, ir más allá de nuestros propios problemas, pero que a veces, si lo tomamos muy livianamente, lo que en realidad está diciendo es dejar a un lado, hacer a un lado. No quiero lidiar con esto es pesado, esto me hace sentir mal, esto no me gusta de mí misma, esto está tomando demasiado tiempo, entonces quiero tratar de no mirar eso y uso alguna práctica espiritual como manera de eludir, de evitar todo eso que me está costando. Y a veces de manera muy inconsciente también, eh, sin pensarlo, podemos pensar que las dificultades que suceden en el cuerpo, ahí Lalita suma que lo espiritual es quedarse más acá, por supuesto, hacia allá vamos, a construir ese preciso concepto. Las cosas que suceden en el cuerpo tienen su propia impronta y su propia necesidad de ser abordadas también desde lo orgánico. Entonces, si un dolor de panza o un algo que me molesta, simplemente trato de trascenderlo con una actitud o con una mirada elevada, es posible que esté gestándose algo que no está nada bueno y yo me entere tarde porque no me quise ocupar de mirar. Entonces, el concepto primero que quiero traerles como antídoto contra el bypass espiritual, materialismo espiritual y todas estas otras enfermedades de transmisión espiritual, es el discernimiento. Es una pequeña palabra muy sencilla, muy básica, no suena tan linda como trascender, pero es tan necesaria, no solo para este tema que estamos tratando hoy, es necesaria en la vida, en todo lo que hacemos, pero por ahí a veces hay como una tendencia a pensar que lo que es del corazón, lo que es del espíritu, es autónomo y que con solamente conectarnos con nuestro corazón y con nuestra buena intención, todo se acomoda. Y la verdad es que yo con los años me doy dando cuenta que no es así, que tenemos que integrar todo lo que somos. Y eso incluye nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que leemos, lo que vemos. Si esta persona que me está dando un mensaje o me está proponiendo un libro, lo que fuera, la veo feliz, la veo conectada con las personas a su alrededor, la veo integrada con ella misma, con los demás. Entonces, algún autor habla bueno, los griegos hablaban de la espada del discernimiento, ¿no? El discernimiento que separa una cosa de la otra, eso es discernir, es separar, y es decir, esto es blanco, esto es negro, esto es gris, con esto estoy de acuerdo, con esto no, esto me cierra, esto lo dejo. Y eso solamente, ese tamiz lo podemos pasar nosotros estando muy despiertos. Em, Esta palabra, incluso despertar, que se usa tanto en el mundo de la espiritualidad, mano a mano con o codo a codo con trascender o trascendencia, a mí también me genera un poquito de ruidito y trato de no usarla. Puede que se me escape alguna vez, pero trato de no usarla porque genera un poco la fantasía de que existe tal cosa como un día despierto y ya está, ¿no? Llegué a algún lugar y de ahí en más no voy a tener nunca más celos, no me va a doler la panza, no voy a tener insomnio. No, eso sencillamente no es verdad y los maestros espirituales más sinceros y auténticos lo dicen. Jack Cornfield, que es un maestro espiritual que amo por lo auténtico que es, por lo humano, por lo transparente que es y gracioso también. Y tiene un libro divino que se llama, creo que en castellano se tradujo como Después de la iluminación, la ropa sucia o la colada, porque está traducido en España. Em, Después de la iluminación, la ropa sucia, o sea, la vida continúa y todo lo que tuvimos que hacer antes lo tenemos que hacer después. Quizás con un poquito más de paciencia, nada más, y con un poquito más de discernimiento, ojalá. Pero la frase de Cornfield, perdón, que iba a compartir, él dice, la mejor manera de saber si una persona está iluminada, se iluminó o no, es hablar con su marido o hablar con su mujer. No hablar con la persona que viene de no sé, de una experiencia en la montaña o de un seminario y viene convencida de que ahora sí lo entendió todo, lo superó todo. Hay que hablar con las personas que la reciben en la casa y ver si sigue refunfuñando y tratando mal y no sé, quejándose de la vida, porque si es así es que nada verdadero pasó, ¿no? Entonces, para ver una persona realmente espiritual en el sentido más sencillo y a la vez más verdadero del término,
miremos cuán verdaderas son esas personas, si se comportan igual cuando se cruzan con alguien en el supermercado que cuando están dando un sermón o meditando o enseñando una clase, si pueden decir cuando se equivocan, si pueden pedir perdón, si pueden permitirse dudar, ¿no? Y todo esto es parte del camino, pero lo tenemos un poco escindido. Entonces decía, esto de despertar pareciera que es un momento, un acto, un antes y un después. Y yo personalmente no he conocido a nadie que esté despierto todo el tiempo y tampoco a nadie que esté dormido todo el tiempo. Quiero decir, tenemos momentos donde vamos y venimos. Por supuesto que hay crecimiento, hay evolución en todos los planos y hay estadios, ¿no? Ken Wilber distingue con mucha inteligencia lo que son estados de lo que son estadios, ¿no? Un estado lo puede tener cualquiera en cualquier momento de su evolución o crecimiento. Un niño de 5 años puede decir algo sumamente sabio o tener un rato estar contemplando la vida y estar en paz, y al rato puede estar golpeando con su juguete o robando el juguete al lado porque va a volver a tener 5 años, no dejó de tener 5 años. Su estado es un estado y su estadio es el que corresponde a un niño de 5 años con las habilidades que tiene. Y así los adultos también. Entonces, sí podemos lograr con prácticas sostenidas en el tiempo, con trabajo intenso sobre nosotros mismos, ir como subiendo algunos peldaños en el sentido de que si alcanzamos un nivel de conciencia tal que nos permite ser más compasivos y tratar de no condenar de buenas a primeras a nadie o entender que todos somos fallidos y nos equivocamos y entonces tratar de cultivar el perdón y la paciencia, estas cosas, una vez que subimos ese escalón, y acá sí hay mucha casuística, hay mucha investigación, es raro que uno vuelva del todo abajo. Quiero decir, vamos a tener momentos que tropezamos, bajamos, hacemos algo totalmente impropio o impropio no, porque es propio también, pero como dirían los budistas, poco hábil, algo que no estuvo bueno. Pero si realmente hubo un cambio de estadio, nos vamos a dar cuenta que hicimos algo que está por debajo de nuestra escala de valores, por abajo de nuestro discernimiento y comprensión de lo que es ser una buena persona, y vamos a intentar reparar. Eso es lo que va a suceder. No es que no nos vamos a equivocar o no vamos a pisarle los pies a otras personas. Eso es así de acá hasta el fin de nuestros días, porque es parte de la naturaleza y la condición humana ser fallido, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Lalita, inteligentemente por ahí, más que aspirar a la trascendencia, que es como un horizonte hacia el cual caminamos, aspiremos hacia la integración, ¿no? Aspiremos a tener los pies muy bien parados sobre la tierra y al mismo tiempo aspirar a aquello que está más allá de nosotros. Trascendencia se refiere también a lo que puede suceder después de la muerte, pregunta Paco. Sí, bueno, quienes piensan en esos términos, ¿no? En vida después de la muerte, que no todos piensan en esos términos, pero quienes sí, seguramente el término es trascendencia, pero en realidad se usa también para lo que sucede en esta vida. Y sí creo que trascendemos. Creo que todo el tiempo trascendemos, ¿no? Trascendemos resentimientos, cosas que no nos gustaron. Pero para realmente trascender hay que lidiar con esos resentimientos, enojos y traumas. No podemos, por voluntad nomás, o aspirando, o cantando algún mantra, o tocando algún chakra, hacer que eso no haya ocurrido. Tenemos que ensuciarnos, tenemos que arremangarnos y sea con ayuda de un terapeuta o de un amigo, o escribiendo y dialogando con nosotros mismos, observarnos con la mayor lucidez y transparencia y coraje que podamos. Y del otro lado de eso, creo que sí hay un camino de crecimiento. Y el crecimiento tiene que ser, diría como en tres, citando una vez más a Wilber, él habla de tres tipos de crecimiento que si no van todos juntos algo no sucede, no termina de suceder. Los nombres en inglés son como muy eh, redondos porque riman. En inglés es grow up, wake up, clean up, ¿no? Que sería despertar, el famoso despertar que habla de los estadios espirituales, ¿no? Conciencia de unicidad, conciencia del amor, etc. Eh, entonces dijimos, espiritual sería despertar, aunque nunca existe un despertar absoluto, ya lo dijimos. Grow up es crecer, o sea que emocionalmente y psicológicamente tenemos que trabajar también sobre nuestros traumas y miedos y pensamientos condicionados y prejuicios y todo lo que interfiere en nuestros vínculos, sobre todo, y en nuestro camino. Y bueno, ahí te está también Clean Up, que tiene que ver específicamente con la propia sombra.
Y si no hacemos todo eso, tenemos como una pata coja, que es lo que le ha pasado a muchos de estos maestros espirituales que en Oriente trabajaron mucho el plano de lo espiritual y meditaron indecibles horas, innumerables horas, pero como en Oriente esto no estuvo tan desarrollado como en Occidente, no tuvieron trabajo psicológico, o tuvieron poco trabajo psicológico y mucho menos vincular. Entonces esos aspectos estaban sumamente inmaduros y no integrados. Entonces, redondeando esto del cultivo de una madurez, perdón, de una espiritualidad madura y honesta, nos pide integrar, integrar, integrar. Y eso va a ser así hasta el último día de la vida, porque vamos a tener un cuerpo, vamos a tener emociones, funciones corporales. Todo esto va a seguir vivito y coleando con nosotros hasta que partamos de aquí. Y vamos a lidiar con eso, ¿no? Entonces, es abrazar la sombra, es entrar en esos lugares, es reconocer cuáles son los motivos que nos llevan a hacer las cosas que hacemos. A veces nuestras propias búsquedas espirituales tienen motivos diversos, ¿no? A veces hay un verdadero deseo de crecimiento y de autosuperación y a veces también hay un querer escapar al sufrimiento. Y es muy natural que esto suceda, pero necesitamos saberlo, necesitamos conocerlos y creo que quizás el último concepto que quisiera dejarles respecto del ego, algo también tan mancillado y vilipendiado, ¿no? El famoso ego que hay que trascender y hay que aniquilar y hay que... Voy a decir algo medio antipático, pero quienes más vilipendian el ego y más hablan del ego son los que menos lo tienen trabajado. Las personas que sabemos que hay un ego, y ese ego en realidad no es otra cosa que cómo nos comprendemos como un yo, ¿no? Y ese yo es una parte de nuestra conciencia muy importante que nos permite andar por la vida, ir al supermercado, ahorrar plata para pagar las cuentas. Todo eso sucede gracias a esta especie de principio rector o principio organizador de la personalidad que es el ego y con el cual sí, en cierta medida nos identificamos y en la medida que caminamos este camino, sendero espiritual, el ego empieza como a resignificarse y a no ser tan protagónico, no estamos tan identificados con eso que venimos siendo. Y no importa tanto si somos periodistas o esto, tenemos tal edad o tal otra, o tal raza o tal orientación sexual, porque sabemos y empezamos a sentir cada vez con más claridad que somos mucho más que eso. Pero eso que somos no lo vamos a necesitar matar ni esconder. Si lo escondemos vamos por mal camino. Mejor saber que está ahí, que cumple una función y que vamos a ir encontrando el lugar justo para este aspecto nuestro en la medida que conscientemente y con mucho amor lo exploremos, ¿no? Exploremos de qué se trata esto de tener un ego, de estar en esta tierra, tener un cuerpo, tener emociones, tener ego, tener miedo, tener emociones de toda clase. Ninguna de ellas es algo que hay que tapiar o eliminar para poder crecer espiritualmente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cada una cumple una función y si no la recibimos, lo que vamos a recibir eventualmente es su peor versión, ¿no? Su versión en sombra. Así que bueno, al final hablé un montón, quería ser más sintética, pero espero haber sido clara. La invitación es a que la espiritualidad esté al servicio de nuestra vida y no al revés. ¿Sí? Por ahí eso lo resume un poquito, que esté al servicio de nuestra vida y con eso quiero decir que esté al servicio del amor, porque vuelvo a la cita de esta mujer cuáquera que leí hace un ratito que decía si, algo así como si te han despertado y no es al servicio del amor, te despertaron en vano, ¿no? Porque de eso se trata. Y última reflexión, muchas personas, dentro de poco les voy a presentar a una persona que adoro, para quien estamos tejiendo, no para ella, sino para la institución que ella hace muchos años viene llevando adelante en Ciudad Oculta. Eh, una mujer que adoro y que no sé, porque nunca le pregunté, si tiene algo de escolaridad, probablemente no, por su historia, y no tiene, por supuesto, todo este acceso no, sino que no ha cultivado seguramente estas enseñanzas de Oriente a Occidente y todo lo que circula tanto hoy en día, y sin embargo tiene una espiritualidad tan madura, tan sana y tan sabia, que es un ejemplo para mí y para todos los que tenemos el gusto de conocerlas. Así de sencillo es a veces también. Bueno, gracias por acompañar, ojalá que algo de esto quede resonando y nos encontramos pronto para seguir conversando. Gracias también por las lindas preguntas y los lindos comentarios a todos. Hasta prontito, que tengan una hermosa noche. Noche o la hora que sea para cada una.